En este tiempo en el que estamos buscando refugio, el libro de Hebreos nos da una pista de cómo encontrar refugio en el mejor de los lugares, donde está Jesús. Hebreos 6 nos dice: para los que estamos buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Así que bueno, podemos mirar a qué nos vamos a aferrar, cómo nos aferramos y a qué esperanza nos tenemos que aferrar, cómo lo hacemos de manera práctica. Entonces, bueno, vamos a ir por partes. ¿Cuál es esa esperanza? Entonces se nos dice que esta esperanza que tenemos como firme y segura ancla del alma, esa esperanza. Ancla en el original significa ancla curvada, brazo curvado, gancho o anzuelo. Es decir, que a lo que se refiere es a que nosotros tenemos una esperanza que está delante de nosotros, que fue puesta por alguien y fue puesta en un lugar seguro. En la versión El Mensaje se nos dice que esta ancla que tenemos como firme ancla del alma es una línea de vida, así dice. Es una línea de vida espiritual inquebrantable hasta la presencia de Dios. Entonces, ya tenemos cuál es la esperanza. Esta es la esperanza. Ahora bien, ¿quién puso esta ancla allá? Entonces seguimos en el libro de Hebreos. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Es decir, que esta ancla que fue puesta y penetró la cortina del santuario, y Jesús la puso acá para nosotros, para que nosotros pudiéramos seguirla. Hasta donde Jesús, el precursor, en la versión original la palabra precursor significa explorador. Es decir, que Jesús fue como el primer explorador. Cuando vamos en escalada, el explorador más experimentado es el que va adelante y es el que va asegurando la línea de vida para que los demás escaladores puedan ir detrás también escalando, y si alguno llega a resbalar, la línea de vida lo sostiene. A esto es a lo que se está refiriendo la palabra. Esa es la esperanza, y Jesús como un precursor la puso primero ahí. Ahora bueno, ¿cómo la puso ahí? ¿Cómo hizo para poner esa línea ahí? Entonces nos devolvemos, pasamos de Hebreos 6 a Hebreos 5, 7, donde nos dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Es decir, entiende lo que podemos vivir, lo que nosotros podemos estar viviendo. Tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec que nos entiende, al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así fue como él entró por nosotros. Si continuamos en Hebreos 7, en Hebreos 6, entró por nosotros llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa fue la manera en la que Jesús, por obediencia y a través del sufrimiento, que fue la manera como él aprendió obediencia, que se nos dice en Hebreos, Dios lo exaltó hasta lo más alto, atravesó la cortina o el velo que nos separaba de él y lo puso en lo más alto del lugar santo. Ahora bien, nos dice que cuando estamos buscando refugio, esta es la esperanza a la que nosotros nos debemos aferrar. Ahora bueno, la siguiente pregunta es: ya tenemos nuestra esperanza, ya tenemos esta promesa, y ahora es ¿cómo nos aferramos? ¿De qué manera nos aferramos a esta línea de vida que Jesús puso para nosotros? Entonces nos devolvemos y vemos que nos dice el libro de Hebreos que no seamos perezosos. En Hebreos 6:12, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Es decir, esta promesa y todas las promesas que vienen con la salvación y la plenitud, no solo la salvación, sino toda la plenitud que tenemos en Cristo, la heredamos con paciencia, esperando con paciencia, pero aferrándonos. Es una paciencia que no es una paciencia perezosa, sino es una paciencia que se ejercita y que nos va ejercitando en el camino. Y entonces el ejemplo que nos pone a continuación el libro de Hebreos es a la persona de Abraham, que fue una persona que, como sabemos, fue el padre de la fe y es nombrado dentro de los héroes de la fe como el padre de la fe. Y cuando vemos la vida de Abraham, vemos que Abraham fue ejercitado en la fe, fue ejercitado en la paciencia.
Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré a tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Y ahora nos va a explicar por qué esta promesa de Dios es confiable, por qué esta línea de vida es confiable. Nos dice que los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Entonces Dios jura por sí mismo, porque no hay un nombre superior al de él, ¿cierto? Es un nombre mayor. Entonces Dios jura por sí mismo. Y dice que esto se cumplió. ¿Cómo se cumplió esto? ¿Cómo fue cumplido? Y entonces dice que toda discusión termina. Pues fue cumplido con lo que vimos, lo que acabamos de ver, y es que Jesús llevó a cabo el ser el precursor de poner esta promesa aquí arriba y hacernos partícipes de la salvación, y no solo de la salvación, sino de toda la plenitud que tenemos al pasar ese lugar, esa cortina del velo, y a donde estamos sentados juntamente ahora en lugares celestiales con Cristo. Y es a esta esperanza a los que nos tenemos que aferrar, y nos tenemos que aferrar a la esperanza esperando con paciencia, ejercitando la fe y haciendo este ejercicio de aferrarnos. Yo no puedo subir esta línea de vida ahorita que estoy buscando refugio. Yo no puedo pretender subir esta línea de vida de una manera perezosa. No puedo pretender subirla así, sin hacer fuerza, sino que lo que tengo que hacer para poder subir esta línea de vida, y cuando estoy escalando, cuando estoy haciendo un ejercicio con el lazo, como lo que se nos plantea acá, es aferrarme al lazo, me aferro al lazo y subo aferrándome al lazo, aferrándome a la promesa. Esta es la manera como debemos aferrarnos a la promesa. De esa manera, con fervor, debemos aferrarnos, no solamente sujetarnos, sino aferrarnos a la línea de vida e ir subiendo, y nos aferramos en que nuestro Dios es un Dios que es plenamente confiable.